Bueno, estamos contentos de poder estar en esta tarde en la casa del Señor, animados, ¿sí? y deseosos siempre de poder escuchar la voz de Dios, ¿no? Espero que en esta tarde el Señor una vez más pueda confrontarnos con su palabra, animarnos, desafiarnos, exhortarnos con su palabra, ¿sí? Venimos viendo la serie de influencers, ¿no? Ahí Horacio hablaba en cuanto a las relaciones, ¿no? De ser influencia, una buena influencia con los amigos, en las relaciones. Gaby nos hablaba, ¿no es cierto?, de la influencia en la familia, ¿no? Ahí hablaba de Timoteo, cómo había sido influenciado ya desde la niñez, ¿no? Y hoy vamos a estar hablando en cuanto a la influencia a través del ministerio, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de un personaje que muy poco se habla, ¿sí? Es un personaje muy importante, ¿sí? en la palabra de Dios, porque es un personaje que influyó, ¿no es cierto?, en una isla, ¿sí? ¿Alguno sabe quién fue alguien que fue influyente en una isla? No es Pablo. Perdieron, no es Juan. No saben, ¿viste? Porque, ¿sabes por qué? Porque es un personaje que muy poco se habla, ¿sí? Y tiene un nombre cortito, una carta cortita, es Tito, ¿sí? Muy poco se habla de Tito. Y la verdad que cuando yo empezaba a estudiar la vida de este discípulo del apóstol Pablo y por ende discípulo de Jesucristo, realmente la vida de Tito me impactó. Me impactó porque él fue una persona influyente en medio de una sociedad muy difícil. Y vamos a estar viendo, ¿no? Ahí en la isla de Creta, en el mar Egeo, ¿sí? Ahí al sur de Grecia, ¿sí? Una isla realmente con unos habitantes de esa isla que realmente tenían mucha fama, ¿no? Y vamos a estar viendo. Pero vamos a hacer un repaso breve de esta carta que tiene solamente 3 capítulos, ¿sí? 3 capítulos. Esta es una de las cartas denominadas cartas pastorales, ¿no? Y tienen un alto contenido doctrinal, tienen la eclesiología de la iglesia, ¿sí? Tanto como Primera, Segunda de Timoteo y Tito son las cartas pastorales. Y son aquellas cartas que toda iglesia debe conocer y debe saber por la rica doctrina que tiene en relación a la iglesia, ¿sí? Y Pablo ahí va a hablar y le va a escribir a Tito, ¿sí? Y después de un viaje, no hay mucho registro en relación a cuando Pablo y Tito llegan a Creta. No hay mucho registro en el libro de los Hechos, por ejemplo. Pero sí habla claramente ahí en la carta que llegaron a Creta. Puede ser después del segundo viaje misionero, en alguna vuelta llegaron a Creta, ¿sí? Y es interesante porque ellos llegan a Creta, quizás Pablo con la intención de ¿qué? ¿De qué? Predicar el evangelio, ¿no? Era una isla, ¿no es cierto?, ahí en el mar, ¿no? Entonces Pablo quizás llegó ahí animado con Tito, vamos a predicar el evangelio, y se encontró ¿con qué? Con iglesias. Con iglesias. En la isla de Creta había diferentes ciudades y ya había iglesias establecidas. Y sabés que la palabra de Dios no hay ningún registro de que Pablo haya ido antes a predicar, ni Juan, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles. Pero sí hay registros de que es muy posible que judíos en el día de Pentecostés hayan escuchado el evangelio, se hayan convertido al cristianismo y hayan llevado el evangelio a esta isla. Fíjate ahí en Hechos capítulo 2, los nombra. Fíjate que ahí va a nombrar diferentes ciudades, ¿sí? Pero en el verso 2, versículo 11 dice cretenses, ¿sí? Cretenses y árabes. Dice, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces es muy posible, obviamente en la fiesta de Pentecostés eran judíos que venían de todos los lugares, y estos judíos cretenses habían llegado a Pentecostés y habían oído y convertido al Señor y llevado el evangelio a Creta. Entonces Pablo ahí llega a Creta, ¿sí? y deja, ¿no?, en un acuerdo con Tito, ¿sí? Queda Tito. Si fíjate, estamos en Tito, volvemos a Tito, versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, ¿sí? Había como un acuerdo ahí entre Pablo y Tito,
¿por qué? Porque ellos vieron algo deficiente, dice, para que corrigieses lo deficiente. Había cosas a solucionar en las iglesias de Creta, ¿sí? Tenemos que entender el contexto, que estas iglesias no habían sido bien adoctrinadas, que estas iglesias tenían alrededor de entre 30 y 35 años ya, y no tenían ningún recurso, ¿no es cierto?, quizás ninguna carta en donde ellos puedan sostenerse y llevar adelante la iglesia, ¿sí? Entonces Pablo ve esta deficiencia en el liderazgo, en las familias cristianas. Entonces le dice, bueno, vos quedate, Tito, y vas a hacer una labor pastoral en esta iglesia. Y vos, Tito, vas a tener que influenciar, ¿sí?, al liderazgo, ¿sí?, de estas iglesias, y no solo al liderazgo, sino a las familias de cada una de estas iglesias, ¿sí? Entonces ahí queda Tito, ¿sí? No solo eso, sino que luego de un tiempo, aproximadamente se dice que después de 3 meses, ahora Pablo le va a escribir esta carta a Tito, porque le quiere recordar, ¿no es cierto?, el ministerio por el cual Tito se quedó en Creta, ¿sí? Y Pablo le escribe, ¿no? Y el capítulo 1 va a hablar de que tiene que corregir, ¿no es cierto?, el liderazgo. No solo eso, el capítulo 2 también, fíjate que va a decir, tenés que formar familias bíblicas. Familias que modelen la palabra de Dios, que anden conforme a la palabra de Dios. Y ahí el capítulo 2 es tremendo, porque el capítulo 2 va a hablar cómo tiene que ser la conducta de los ancianos, el versículo 2, de los ancianos de edad, está hablando ahí, no de los obispos, que tienen que ser sobrios, prudentes. Va a hablar cómo tienen que ser las ancianas, ¿sí? Cómo tienen que ser ustedes. Y les va a decir, las ancianas tienen que enseñar a las más jóvenes, ¿sabes a qué? A amar a sus maridos, a cuidar sus hogares, a ser prudentes, a ser castas, ¿sí? Y hay toda una enseñanza. Después le va a hablar no solo a los ancianos, a las ancianas, le va a hablar también a los jóvenes. El versículo 6 dice, asimismo los jóvenes, a que sean prudentes, ¿sí? Y el versículo 9 le va a hablar a los esclavos. En ese tiempo había esclavos. Entonces les va a enseñar de qué manera se tenía que comportar los esclavos en total obediencia y sumisión a sus amos. ¿Ves? Es una carta realmente tremenda, muy práctica. Muy práctica. Capítulo 3 le dice, recuérdales que se sujeten. Claro, los habitantes de Creta, que ahora vamos a estar viendo cómo eran, ¿no?, estos hermanos, ¿sí?, o estos habitantes. Ellos les era difícil sujetarse a las autoridades. Entonces le dice, recuérdale que se tienen que sujetar, porque es un principio establecido por Dios. Y no solo eso, sino que tienen que manifestar la gracia de Dios en sus vidas a través de una conducta correcta, ¿sí? Y básicamente esta carta, ¿no es cierto?, tiene que ver con eso, con toda una doctrina, ¿no?, que la iglesia debe vivir, que la iglesia debe modelar, ¿sí? Entonces ahí vemos un poco, ¿no?, un repaso fugaz, ¿sí? Ahora uno dice, qué tremendo, ¿no?, Tito, ¿no? ¿Quién lo conoce a Tito, no? Tito, alguno de verdulero, ¿viste que hay algunos que se llaman Tito? ¿Quién era Tito? ¿Quién era Tito? Muy poco a veces sabemos de él, entendemos de él, pero hay registros, ¿no?, de que Tito era, por ejemplo, ahí en Gálatas, hay versículos que no los vamos a leer, ¿no? Pero en Gálatas 2, 1 al 3, y en 2 Corintios 8:23, el apóstol Pablo dice que Tito es un compañero y colaborador, ¿sí?, del ministerio. Entonces, las características de Tito, ¿no?, este hijo, fíjate el versículo 4, Tito 1:4, dice a Tito, ¿sí?, verdadero hijo, dice. ¿Qué más dice? Verdadero hijo en la común fe. Es muy significativo esta expresión verdadero hijo, ¿sí?, espiritual del apóstol Pablo. Tito era griego, era un gentil, y posiblemente Tito había conocido al Señor a través de Pablo. Era contemporáneo ahí de Timoteo, y tenían prácticamente, según la historia, la misma edad, entre 35 y 40 años, ¿sí?
Este Tito posiblemente a los 20 años conoció al Señor a través de Pablo y tuvo todo un discipulado con el apóstol Pablo. Vos lo podés ver en algunos viajes, ahí en el libro de Hechos, ¿sí? A Tito siendo parte del equipo del apóstol Pablo, ¿sí? Y no solo eso, sino que en 2 de Corintios, antes de que Pablo lo deje en Creta, Tito ya había estado, ¿sabes dónde? Ministrando en Corinto, en la iglesia de Corintios, una iglesia complicada, ¿sí? Y ahí manifiesta, ¿no? Ahí en 2 de Corintios, capítulo 7, versos 6, 12 y 13, ahí podés ver el carácter de Tito, que era un hombre que consolaba. Ahí Pablo dice que fuimos consolados por Tito, ¿sí? Tito era un hombre afable, aparentemente era un hombre realmente maduro en la fe, un hombre espiritual, un hombre en que entendía claramente cuál era su ministerio. Y el apóstol Pablo dice, cuando vino Tito fuimos consolados, ¿sí? Y ahí muestra las características de este discípulo del apóstol Pablo, ¿sí? Hay una frase que yo anoté, ¿sí? Acá: no puedo influenciar o discipular a otros si no me dejo discipular por otros, ¿sí? No puedo discipular o influenciar a otros si no me dejo discipular por otros. Es una incongruencia el querer discipular, transmitir y hacer muchas cosas en la vida de otros cuando yo no lo permito con otros. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende el concepto? Entonces Tito se dejó influenciar por Pablo y llegó a ser un compañero, llegó a formar un carácter y era un hombre aprobado. Por eso el apóstol Pablo lo deja en Creta, ¿sí? Por eso, por las características que él tenía. No solo eso, sino que también en 2 de Corintios capítulo 2, 2 de Corintios capítulo 8, verso 6, le dice que él tenía que terminar la obra con los corintios. Ahí el contexto está hablando de las ofrendas que se iban a mandar a Jerusalén y Tito tenía que instruir a la iglesia de Corintios y convencerlos de que sean parte de esta ofrenda, ¿sí? Entonces ahí vemos que era un hombre también preparado por la palabra de Dios, ¿sí? Un hombre que enseñaba a otros, ¿sí? Ahora, ¿cuál era la labor de Tito? La labor de Tito, el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Esta era la labor, este era el propósito por el cual Tito quedó ahí. Entonces era corregir, ¿no es cierto?, lo deficiente. Cuando hablamos de lo deficiente, ¿sí? Esperen que lo tenía anotado por acá. Cuando hablamos de corregir lo deficiente, da la idea, ¿no es cierto?, de algo que está fuera de su lugar, algo que no está dando fruto, ¿sí? Estaban las iglesias, había un liderazgo, pero no estaban dando el fruto, ¿no es cierto?, que deberían dar, porque había algo que estaba mal, ¿sí? Y Tito tenía que corregir estas cosas de una forma bíblica, ¿sí? Ahora, ¿a quién tenía que corregir? A los cretenses, ¿sí? Los cretenses ahí, como te decía, Creta era una gran isla en el mar Egeo, ¿sí? Sus habitantes, sabes que no tenían buena fama, ¿sí? Había una expresión, ¿sí? Había una expresión fuera de lo que era la isla, que era no seas cretizo. Y esta era una forma despectiva, ¿no? Cuando utilizaban esta frase, porque quería decir, ¿no?, a otra persona, una forma peyorativa, podríamos decir, no seas mentiroso o no seas bruto, ¿entendés? Y se utilizaba, no seas cretino, no seas cretense, ¿sí? No seas serranero. Esa era una expresión y eran conocidos de esa manera. Y fíjate que Pablo va a decir en el versículo 12, él va a dar las características de los habitantes de Creta, ¿sí? Y fíjate, si te sentís identificado, levantá la mano y vamos a orar por vos, ¿sí? Yo me sentí identificado en algunas cosas, dice, fíjate el versículo 12, 1:12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo de los cretenses, fíjate lo que dijo, siempre santos,
Mentirosos. Los cretenses eran mentirosos. No solo mentirosos, mirá lo que dice, malas bestias, glotones y ociosos. Eso eran los habitantes de Creta. De esa manera ellos vivían, ¿sí? Eran mitómanos, eran unos mentirosos bárbaros. ¿Sabés que los cretenses, la isla de Creta, estaba habitada por muchos, podríamos llamarles mercenarios, ¿sí? Hombres de guerra que peleaban para Roma, ¿sí? Peleaban para Roma, pero peleaban al mejor postor igual, ¿no? Y eran hombres realmente rudos, hombres recios, hombres que no tenían ley, que nadie los podía gobernar, ¿sí? Y eran mentirosos. Y estos hombres se juntaban en las tabernas y ¿sabés qué hacían? Empezaban a narrar historias, a fabular. ¿Por qué? Porque el dios de ellos era Zeus. Zeus es el dios supremo en la mitología griega, ¿no? Y Zeus es el dios del trueno, ¿no es cierto? Para ellos era el dios de la atmósfera, la tormenta, del mar, ¿no es cierto? Entonces empezaban en las tabernas donde se juntaban a beber, a comer y a tener todo acto de inmoralidad, ¿no es cierto? Empezaban a narrar historias de Zeus, fábulas, ¿no? Y mentían como locos, eran mentirosos, ¿sí? Era su estilo de vida. Y no solo eso, sino que la expresión para malas bestias es que actuaban de una forma irracional, ¿sí? Eran personas irracionales en muchos aspectos de su vida. Y no solo que eran irracionales, fíjate que eran, dice, glotones. En esas tabernas, ¿no es cierto? No solo armaban esas historias y fábulas acerca de los dioses, sino que una de las cosas que más abundaba, ¿sabes qué era? Era la comida y la bebida. Y ellos comían de una manera desaforada. ¿Viste las películas? Yo me hacía esa idea, ¿no? Como para entender. Y no solo eso, sino que eran ociosos. La palabra acá de ociosos da la idea de una persona indisciplinada, de una persona desordenada y que no acata órdenes. Hermosos nenes, ¿no? Hermosos nenes. ¿Alguien se sintió identificado? ¿Puedes bajar tu mano? Mirá, qué chusma que son. ¿Quién? No, todos tenemos que levantar la mano. Pero en medio de este contexto, te quería mostrar este cuadro, está Tito. Está Tito, un joven, un hombre ya, 35 años, santo, lleno del Espíritu Santo. Y Tito se tenía que enfrentar a estos hombres que si bien algunos habían llegado al Señor, se habían convertido, pero seguían en sus prácticas pecaminosas, ¿sí? Entonces Tito llega y ahora Tito tiene que hacer esa labor pastoral y tiene que confrontar, ¿no es cierto? Tiene que confrontar a muchas de estas personas. Y la carta comienza con el apóstol Pablo, ¿no? Como siempre, ahí el remitente dice Pablo, siervo de Dios. ¿Y por qué era importante esta carta? Porque esta carta iba a ser la famosa carta de recomendación. ¿Viste la que se practica en las iglesias? Ahí Jochi cuando vino trajo su carta, que de hecho está abierta tu carta. ¿Está abierta todavía la carta de Jochi? Está abierta, tiene el pase Jochi. Pero en otras iglesias está la práctica de la carta de recomendación, ¿no? Acá no la practicamos, o sea, ¿por qué? Porque la mejor recomendación es la propia vida, ¿no? Se ve la vida, porque las cartas de recomendación tenían algunas cuestiones tramposas también, ¿no? Así que, pero esta era una carta de recomendación. Imagínate Tito llegando a una iglesia, ¿no es cierto? Y queriendo corregir al liderazgo y a las familias, ¿no es cierto? ¿Y quién sos vos? ¿De dónde saliste? Entonces, ¿qué hacía Tito cuando llegaba a una congregación, a una iglesia? De parte del apóstol Pablo leía esta carta. Y esto le daba la autoridad, ¿sí? Delegada, una autoridad apostólica delegada a Tito. Autoridad espiritual para que él empiece a hacer su labor espiritual y pastoral en la vida de estas personas. Y él tiene que corregir, ¿sí? Y fíjate que
Comienza ahí el texto, decíamos el propósito, dice para que corrigieses. Decíamos que la idea de corregir es enmendar, rectificar, mejorar algo que está incorrecto o salido del camino. Él tenía que corregir lo deficiente. Lo deficiente significa que no está alcanzando la cantidad, calidad, capacidad para cumplir con expectativas deseadas. No está dando un fruto como el que debería dar, ¿no? Eran iglesias que estaban como un árbol enfermo. ¿Viste? Un árbol cuando está enfermo da fruto, pero da poco fruto, ¿sí? Da poco fruto. Y a veces el fruto que da no es bueno, ¿sí? No tiene el sabor o la calidad que debería de tener. ¿Por qué? Porque hay deficiencia, hay algo que está mal en ese árbol. En estas iglesias había una cuestión de liderazgo que estaba mal, Entonces ahí Tito tenía que corregir, tenía que influenciar. Imagínate hombres que ya estaban quizás en el liderazgo, pero no habían sido establecidos de una forma que se establecía los ancianos en ese tiempo. No tenían, digamos, el ok, ¿no es cierto?, de los apóstoles para ser un anciano, pero sí llevaban adelante la iglesia, pero quizás la llevaban a su manera y quizás vivían a su manera. Entonces ahí Pablo le manda los requisitos, cómo debe ser este liderazgo. Entonces Tito tiene que tomar a estos hombres y ahora los tiene que empezar a influenciar con la palabra de Dios. Ahora Tito tiene que armar un plan, ¿no es cierto? No, yo no sé cómo lo armarías vos, ¿sí? Viste que hay muchos métodos, ¿no? Métodos para discipulado, métodos para esto, para aquello. Hay libros, tenés por doquier en cuanto al discipulado, pero hay un método que es bíblico, ¿sí? Y a ese nos vamos a aferrar, ¿no? Entonces, ¿de qué manera Tito va a corregir lo deficiente? Fíjate, Tito va a corregir lo deficiente en primer lugar siendo ejemplo. Fíjate el versículo, capítulo 2, verso 7, dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, ¿sí? Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. En primer lugar, ¿de qué manera va a ser una influencia Tito? Siendo ejemplo. Si no somos ejemplo, no podemos influenciar a nadie. O sea, podemos influenciar, pero de mala manera. Vamos a influenciar personas con nuestro estilo de vida, ¿no es cierto?, que no está ajustado a la palabra de Dios. Entonces, esa influencia va a ser negativa. Esas personas que nosotros lleguemos a influenciar de una forma no bíblica no van a dar un buen fruto. Van a vivir una vida, un estilo de vida pseudo cristiano, ¿sí? Permitiéndose las cosas que vos y yo muchas veces nos permitimos. Porque lamentablemente tenemos la tendencia de aprender más lo malo que lo bueno, ¿sí? Entonces Pablo le dice a Tito: mirá, tenés que hacer esta obra pastoral, tenés que influenciar al liderazgo, a las familias, pero primero vos tenés que ser ejemplo. No podemos decirle a nuestros hijos: lee la Biblia, orá, congregate, cuando yo no lo hago. No le puedo decir a los jóvenes: hace esto, aquello o lo otro, cuando yo como líder de jóvenes no lo hago. No puedo demandar algo que yo no estoy dispuesto realmente a sacrificar. Es incongruente, hay una incongruencia ahí. Y eso es lo que estaba pasando con este liderazgo. Por eso Pablo va a aclarar y va a poner ciertos requisitos para aquellos que van a estar en el liderazgo y van a ser establecidos como ancianos. Estos hombres, ¿sí?, ahora tienen que empezar a modelar la palabra de Dios, tienen que empezar a vivir
de acuerdo a los requisitos establecidos por Dios. Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? No fue una idea de Pablo, ¿sí? Es una inspiración, ¿no es cierto?, de parte de Dios, donde Pablo le escribe, ¿no es cierto?, a Timoteo y le dice, mirá, los ancianos tienen que ser de esta manera, el liderazgo de una iglesia tiene que ser de esta manera, los padres de familia tienen que ser de esta manera. Porque muchas veces nosotros decimos los requisitos de los ancianos y se lo enchufamos solo a los ancianos. No, es para todos. Estos principios que vamos a ver rápidamente es para todos. No es solamente para el liderazgo, es la forma y el estilo de vida que Dios quiere que vos y yo vivamos, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera se puede dar un liderazgo, digamos, deficiente? Bueno, muchas veces en las iglesias se vive, ¿qué cosa? El nepotismo, ¿sí? ¿Sabés lo que es acá yo lo tengo anotado? El nepotismo es la práctica de favorecer a los parientes o amigos más cercanos en la toma de decisiones y cediéndoles cargos sin ningún mérito. ¿Sabés que hay iglesias, ¿no es cierto?, que hacen nepotismo? Ancianos, pastores que ponen a sus hijos, a sus parientes, ¿no es cierto?, en el liderazgo de la iglesia, ¿no es cierto?, y no hay quien los mueva. Bueno, eso es algo deficiente, eso no es algo bíblico. ¿De qué otra manera podemos ver una iglesia con deficiencia cuando hay un liderazgo unipersonal? O sea, de una sola persona. Cuando hay una persona, ¿no es cierto?, que hace un monopolio en la iglesia, monopoliza la iglesia. Mirá, la idea de monopolizar es una situación de mercado en la que una sola empresa o persona tiene el control total de la distribución, comercialización o servicios sobre otros, ¿sí? Hay iglesias llenas, ¿no es cierto?, de un liderazgo unipersonal, donde el pastor es el que hace y deshace, donde el pastor, ¿no es cierto?, maneja las ofrendas, invierte donde quiere y muchas veces invierte más, ¿no es cierto?, para su bolsillo, ¿sí? Eso es deficiente. Eso no es el modelo bíblico, no es lo que Dios quiere para una iglesia, una monopolización, un control total de lo que hace todo el mundo, de cómo son sus finanzas, de cuánto ofrendan, de cuánto lo otro. ¿Para qué? Para enriquecerse, para tener ganancias deshonestas que hablan los requisitos, ¿no? Y de estas iglesias abundan por todos lados. Y muchos de ustedes, los que están acá, se han congregado en esas iglesias y han salido de esas iglesias por este modelo, ¿no es cierto?, perverso y satánico que hay en muchas iglesias. Entonces, estas veces son iglesias que no son eficientes, son iglesias realmente que distorsionan el evangelio. Ahora, ¿cuál es la otra forma, la manera? No cumplir con los requisitos, no cumplir con los requisitos establecidos. Pensar que muchas veces el liderazgo o un líder tiene que ser carismático, tiene que ser chistoso, tiene que tener, llegada, empatía con toda la gente y hacer chistes y no tiene nada que ver con eso. El liderazgo y la conducta de un líder está lejos de lo que nosotros podemos llegar a entender muchas veces de un liderazgo. Y Tito tenía que tomar a estas personas que ya tenían una formación como fuera, ¿no es cierto? Y ahora tenía que transformar la vida de estas personas. ¿Y cómo lo iba a hacer? Siendo ejemplo. ¿Cómo lo iba a hacer? A través, ¿sabes de qué? A través de la gracia. Fíjate el versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No hay métodos humanos, no hay forma, no hay manera de que vos puedas transformar la vida de una persona. No lo hay, no tenés el poder, no tengo el poder. Solamente a través de la gracia de Dios, por medio de la obra del Espíritu Santo, a través de su palabra.
Lo único que va a transformar la vida y el corazón de una persona es la gracia de Dios, es la palabra de Dios, es la obra del Espíritu Santo, no vos, no yo, no yo. No podemos, ¿no es cierto?, querer obligar a las personas, ¿sí?, a hacer lo que yo digo, lo que yo entiendo, ¿no?, enseñarles a través de mis experiencias, a través de mi ministerio, ¿no?, y de que yo salí allá y tengo estos estudios, ¿y qué me importa? Es la obra del Espíritu Santo. Le tenemos que enseñar la palabra de Dios, la viva y verdadera, tal como fue escrita, porque es la única, inspirada y la que transforma el corazón y la vida de las personas. Y eso era lo que Tito tenía que hacer. Y Tito tenía que meterse en las familias pastorales y tenía que influenciar. ¿De qué manera? A través de su vida, sí, siendo ejemplo, pero a través de la palabra. A través de la palabra. Y fíjate los requisitos, ¿no?, que tenían que tener estos ancianos, estos obispos, estos líderes de hogares, líderes de iglesia. Fíjate que en primer lugar el versículo 6 dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Esos eran los requisitos. En primer lugar, fíjate que dice irreprensibles, ¿sí? Irreprensible. La idea de irreprensible describe a alguien que es moralmente íntegro, sin culpa o defecto moral, intachable, sin defecto, exento de culpas. Irreprensible. Esta es la idea y el concepto bíblico. Y en primer lugar, en relación a su familia. Ese es el primer requisito. Tenemos que ser irreprensibles en relación a nuestra familia. Dice ahí, marido de una sola mujer. Y uno puede decir, bueno, obvio, ¿no? O sea, obvio. No hay registros de que en Creta, que era una isla realmente inmoral, se practique la bigamia, ¿se dice? La bigamia, no hay registro. Pero sí podemos entender, como marido de una sola mujer, podemos hablar de un hombre íntegro moralmente, de un hombre que tiene ojos para solo su esposa, su mujer, la esposa, la mujer que Dios le puso a su lado. Una persona íntegra, una persona santa, que vive en santidad, ¿no es cierto? Y que sus ojos solo son para su esposa. Podemos entender eso. Y fíjate que no solo eso, sino que también dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución. La idea de disolución da la idea de personas como los hijos de Elí, ¿te acordás? Los hijos de Elí causaban división en el pueblo, ¿no? Entonces este liderazgo, ¿no es cierto?, que está expuesto, obviamente, tiene que tener sus hijos en sujeción, que no estén acusados de división, de tirar en contra, ¿no es cierto?, ni de rebeldía a las autoridades, ni hijos que sean rebeldes a las autoridades y a todo lo que tiene que ver con la conducta. Entonces, en primer lugar, Tito tenía que sentar a estas familias, observar estas familias, hablar con estas familias y decirle, mirá, tu liderazgo, ¿no es cierto?, tiene que ser de esta manera. ¿Cómo está tu vida? ¿No? Y seguramente ahí Tito hablaba con la esposa, hablaba con los hijos, hablaba con el líder del hogar, de la casa, ¿no es cierto? Y ahí iba influenciando. En segundo lugar, también tenía que ser irreprensible, y es la misma idea, pero esta vez va a hablar en cuanto a la conducta, ¿sí?, de este líder.
de este líder espiritual. Y la conducta, fíjate, el versículo 7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿sí? Ahora de su conducta como administrador de Dios, no soberbio, ¿sí? No una persona soberbia, ¿sí? No iracundo, iracundo da la idea de una persona irascible, enojona, ¿no es cierto? Como aquel, ¿te acordás? Si no me equivoco, es la segunda carta de Juan. Está Diótrefes, ¿se acuerdan de ese personaje? Creo que es en la segunda carta, ¿no? de Juan. Bueno, ese era un modelo antibíblico. Era un hombre soberbio, un hombre que quería tener el primer lugar, ¿no es cierto?, en todas las cosas. Bueno, el requisito acá es totalmente lo contrario, ¿sí? Acá habla de un hombre, ¿no es cierto?, un hombre de paz. No iracundo, dice, no dado al vino, ¿sí? No dado al vino, ¿sí? No una persona, y acá tiene que ver con el testimonio, con nuestro testimonio, ¿no es cierto? Muchas veces nos queremos justificar y ¿qué tiene? ¿Qué está de mal? ¿No es cierto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y muchas veces no sabemos que muchos de los que estamos acá venimos de un contexto del alcohol, del alcoholismo, ¿sí? Y muchas veces vos y yo podemos ser un tropiezo dándonos esos permisos que muchas veces nos damos. Y bueno, nos tomamos una birrita, nos tomamos un vinito, porque el vinito sin asado no va. O sea, yo como asado con jugo y va. Así no, bueno, ahora no tanto, pero así quedé también, ¿no? Pero bueno, capaz que por eso, no. No dado al vino, dice, no pendenciero. En un lugar donde estábamos, ¿sí? Había un testimonio del que el pastor se había agarrado a piña en la calle con un miembro de la iglesia, ¿no? ¿Cómo levantás ese testimonio? Qué difícil. Y el requisito, no pendenciero, no peleador. No solo eso, fíjate, no codicioso de ganancias deshonestas, ¿sí? No solo dentro de lo que es el contexto de la iglesia, sino fuera del contexto de la iglesia. ¿Sí? Yo he conocido a algunos hermanos, pastores, ¿no es cierto?, haciendo sus chanchurrios fuera de la iglesia. No codicioso de ganancias deshonestas, ¿sí? Entonces hay toda una línea, ¿no es cierto?, que nos tiene que afectar a todos y cada uno de nosotros. Ni hablar como familia, ¿no? Y hablaba así en resumen el capítulo 2. Lean la carta de Tito. Yo los animo, los desafío. Es una carta que va a enriquecer tu vida. Es una carta que te va a desafiar mucho. Es una carta que realmente te pone frente al espejo de la palabra de Dios. Porque estos requisitos, y sobre todo hombres, somos los que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Somos los que nos tenemos que esforzar para modelar la palabra de Dios y para poder manifestar la gloria y la gracia de Dios en nuestra vida. Y esta era la tarea de Tito. No era fácil. Tito se encontraba ante hombres rudos, recios. Se habían convertido, ¿sí? Y habían cambiado algunas cosas, sí, pero tenían que cambiar otras. Tenían que cambiar muchos. Había modelos de familia que no estaban bien, no eran sanas. Entonces Pablo le dice en el capítulo 2, mirá, los ancianos tienen que ser de esta forma. Las ancianas tienen que ser de esta manera, no tienen que ser calumniadoras, ¿sí? Sino tienen que ser mujeres, ¿no es cierto?, que enseñen a las más jóvenes, ¿sí? Hay una riqueza tremenda en esta carta, ¿sí? Yo te animo y te desafío no solo a leer esta carta y estudiarla, sino primera y segunda de Timoteo también. Las cartas pastorales, ¿no? Ya se me fue el tiempo, ¿no? Pero tenemos mucho para poder aprender, pero sí entender que no puedo influenciar a otros si no me dejo influenciar, ¿sí? Entender que el discipulado tiene que ver con una transmisión de vida. Pablo decía, ¿no?, ahí en Filipenses y en Corintios, sed imitadores de mí, ¿no? ¿Como qué? Como yo soy de Cristo. ¡Wow! ¡Qué autoridad!, ¿no? ¡Qué autoridad! ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a pasar acá adelante y decir, hermanos, imítenme a mí porque yo soy un imitador de Cristo? Mentiroso, no hay nadie.
¿no? El apóstol tenía la autoridad espiritual, ¿no? Y Tito seguía esa línea. Así que el Señor nos bendiga en esta noche y que podamos animarnos y desafiarnos, ¿sí? A poder vivir la palabra de Dios como corresponde, ¿sí? En el lugar donde nos toca, dentro de nuestros hogares, en la escuela, en el trabajo, en el barrio, donde sea, ¿no? Que podamos mostrar, manifestar la gracia de Dios en nuestra vida. Oramos. Señor, te honramos en este día. Señor, ayúdanos realmente, Señor. Señor, a la luz de tu palabra, Señor, qué lejos que estamos. Señor, a la luz de tu palabra, Señor, vemos cuánto te fallamos. Vemos qué lejos que estamos muchas veces del modelo bíblico. Y, Señor, danos la luz, la gracia necesaria para poder entender, Señor, tu palabra y para poder, sobre todo, aplicarla a nuestra vida. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y queremos dejar este tiempo en tus manos, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.